divina que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Sí, para ser libres. Muy buenos días, queridos jóvenes de primera de confirmación. Es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes, acompañándolos por medio de estos medios en este camino que ustedes, con la gracia del Espíritu Santo, están realizando para recibir el sacramento de la confirmación. Es una alegría podernos volver a encontrar. Vamos a iniciar este tema, ser testigos, que es el tema que vamos a tratar en esta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Vamos a pedir la gracia, la fuerza y la unción del Espíritu Santo para que Él nos siga capacitando, dando esos talentos, acompañándonos, Él que está entre nosotros, Él que vive entre nosotros, Él que es la gracia que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos en el Pentecostés, para que se acordaran de todo lo que el Señor les había enseñado, de todo lo que el Señor les había dicho, para que con la gracia del Espíritu Santo vencieran el temor, el miedo, y valientemente pudieran dar testimonio, ser testigos de la presencia de Jesús, ser testigos de que Jesucristo es el Hijo de Dios Padre, ser testigos de esa fe que el Señor dejó en sus corazones, para que en el cimiento que son los apóstoles se edificara nuestra iglesia, la iglesia que hoy conocemos, la iglesia católica. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas y fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego, gozo que enjuga en las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho. Para hablar de este tema del día de hoy, de esta mañana, ser testigo, vamos a buscar en la Sagrada Escritura al evangelista San Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 25. Mateo 28,
versículos del 16 al 25. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. El texto que acabamos de escuchar, tomado de Mateo en el capítulo 28, versículo 26, de 16 al 25, es el último versículo del Evangelio según San Mateo. De pronto en sus Biblias aparece un encabezado. El encabezado, pues en mi Biblia dice: aparición en Galilea y misión universal. El Señor ya había resucitado. Y el Señor que ya había resucitado les dice a dónde deben ir. Y por eso el texto dice que los 11 se marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, cuando lo vieron, entonces dicen, lo adoraron. Aunque algunos dudaban si era Jesús, pero lo adoraron. Y el Señor entonces les dice a sus discípulos: me ha sido dado poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa para todos nosotros, una promesa que el Señor está cumpliendo. El Señor sigue estando con nosotros, el Señor sigue a nuestro lado. El Señor en Pentecostés nos dejó a los discípulos y a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. En el bautismo lo hemos recibido, en el bautismo. La fórmula que el Señor le dio a sus discípulos es lo que hoy nuestros sacerdotes siguen haciendo. En el día del bautismo nos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibimos esa gracia tan importante en nuestra vida, esa gracia que es la que hace posible todo progreso en nuestra vida. Esa gracia que debemos todos los días orar, pedir. Todos los días debemos hacer esta oración con la cual hemos comenzado este encuentro, este tema que estamos tratando hoy. Pedir el Espíritu Santo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de discernimiento, el espíritu de temor de Dios. No de acercarnos a Él, sino temor de ofenderle, temor de pecar. Porque no hay nada más hermoso en la vida de todo cristiano, de todo creyente,
que vivir en gracia, que vivir sin pecado, que vivir sin mancha, que vivir limpio, que vivir siendo santos, que vivir en esa pureza que Dios nos exige a cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo que está en nosotros nos fortalezca, nos ayude y nos enseñe Él cómo tenemos que orar, cómo tenemos que pedirle al Señor. Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, queridos jóvenes. Su palabra es la luz que ilumina toda esta experiencia del tema que hoy estamos viviendo. Ellos son los primeros testigos, los discípulos fueron los primeros, y nosotros somos testigos también de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios: dichosos ustedes que han creído sin haber visto. Y nosotros nunca hemos visto al Señor, nunca, pero sabemos que existe, sabemos que está, sabemos que ha resucitado, creemos que está resucitado, creemos que está en la Eucaristía, creemos que el pan y el vino después de la consagración ya no son pan y vino, son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Dichosos tú y yo que hemos creído. Y eso es ser testigos, testigos de la fe en Jesucristo. De Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. La primera pregunta dice: ¿cuál es la principal responsabilidad que me exige el sacramento de la confirmación? ¿Cuál es la principal responsabilidad que me exige el sacramento de la confirmación? Ustedes, queridos jóvenes, se están preparando. ¿Para qué? Para confirmar la fe en Jesucristo, para confirmar la fe en la Iglesia Católica. Ustedes van a confirmar que ustedes son católicos, verdaderos católicos, creyentes, verdaderos seguidores de Jesucristo. Ustedes van a confirmar que ustedes son y se quieren convertir en testigos, en dar testimonio con su vida, con sus acciones, con sus palabras, con su manera de obrar, de vivir, que ustedes son seguidores de Jesucristo, que ustedes profesan una fe verdadera y auténtica, que como lo dice el Señor a sus discípulos, enseñarles todo lo que yo les he mandado, a guardar lo que yo les he mandado. Entonces ustedes a confirmar esta fe se comprometen a vivir según los mandamientos de la ley de Dios, según lo que la Iglesia nos ha enseñado. Y entonces a guardar y a vivir los mandamientos, que como el Señor le dijo a sus discípulos y le dijo a toda la gente que lo tuvo cercano, con la cual el Señor con sus palabras cambió ese corazón, con sus palabras convirtió su vida al Señor, con sus palabras llevaron a renunciar al pecado, a dejar esa vida vacía, esa vida sin Dios y a seguir una vida con el Señor. Les dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado, y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley de Dios. En eso se resumen los mandatos que el Señor le dio a Moisés para que el pueblo no se sintiera esclavo, para que el pueblo fuera libre, porque al cumplir los mandamientos, al cumplir las palabras, al cumplir lo que el Señor le había mandado, lo que el Señor quería era que el pueblo fuera libre, no esclavo. ¿Libre por qué? Porque al cumplir los mandamientos, entonces estamos agradando a Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el pueblo vivía falsas creencias, falsas maneras y tenía falsos dioses. Hoy el mundo también tiene falsos dioses. Hoy la sociedad también está corrompida por falsas creencias. Entonces eso nos lleva a dar un antitestimonio. Ya no soy testigo
del Señor, no soy testigo de su amor como lo hemos escuchado en la canción, por el milagro que el Señor ha hecho en mí, el Señor me ha tocado. Es porque cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús, entonces en ese encuentro yo cambio, en ese encuentro yo me doy cuenta de que llevo una vida de pecado, una vida a espaldas de Dios. Entonces al volverme al Señor, al acoger su palabra, al recibirlo a Él en mi corazón, me convierto entonces en testigo del Señor. Por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Entonces ser testigo, que es mi principal responsabilidad, es que cada día, en el lugar donde estoy, ustedes jóvenes, en el colegio, en su compartir con sus compañeros, en su familia, en su hogar, con sus padres, con sus hermanos, en todo ese ambiente en el que ustedes están, ustedes con sus actos, sus acciones, sus palabras, su manera de obrar, de pensar, su manera de proyectar su vida, de pensar qué voy a hacer, cuál es mi vocación, qué es lo que yo quiero. Yo, en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos momentos, en cada una de mis acciones, doy testimonio de Jesús. ¿En qué? En que hago las cosas conforme a la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, haciendo las cosas como tienen que ser, con responsabilidad, con humildad, con sencillez, pero ante todo, con mucho amor. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Sí, para ser libres nos ha liberado Cristo. ¡Aleluya! Ser testigo. En los primeros comienzos de la iglesia, el testimonio, el ser testigo de esta iglesia de Jesucristo que ha resucitado, porque el Sanedrín, los maestros de la ley, pensaron que con matar a Jesús se iba a acabar todo. Todo se iba a desplomar, todo iba a quedar como nada, pero no fue esa la realidad. Después que el Señor fue crucificado, después que el Señor murió, después que el Señor resucitó, sus discípulos, que aunque estaban con miedo, que aunque dudaban, como lo dice el texto, al recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés, se llenaron de esa fuerza, se llenaron de esa gracia, se llenaron de esa valentía para decir: Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo ha resucitado, y lo profesaba en todos los lugares. Y donde iban, la gente los escuchaba, y donde llegaban, la gente se reunía, y a ellos los acompañaban los signos que el Señor hizo estando con ellos. Sanaban, liberaban, devolvían la salud al que estaba enfermo, liberaban a tanta gente que estaba poseída por demonios. Y esas palabras de sus discípulos, que estaban enriquecidas con la fuerza, con la gracia del Espíritu Santo, convertían, atraían. Y entonces ya no eran 11, el pueblo iba creciendo. Los seguidores de Jesucristo iban creciendo y creciendo y creciendo, aunque las leyes, aunque los judíos prohibían hablar en nombre de ese, así decían, hablar en nombre de Jesucristo el Salvador. Y entonces, en todo este caminar de sus discípulos, al comenzar la iglesia, muchos murieron, dieron su vida, fueron martirizados. Y el primer mártir de la iglesia, el primer protomártir es San Esteban. San Esteban es el primer mártir de la iglesia, quien dio la vida profesando que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Y hubo un testigo muy directo de este martirio, de este momento en el que Esteban fue apedreado por el nombre de Jesús.
y en su dolor y en su sufrimiento y en su entrega de su vida al Salvador, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba ahí un testigo muy directo que era Pablo. Saulo estaba ahí en ese entonces. Pablo no se llamaba Pablo, sino era Saulo. Cuando Saulo se convierte, toma el nombre de Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro íntimo con Jesús, tuvo una cercanía con el Señor. Y yendo para Damasco, le dice el Señor a Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo quedó ciego y después de 3 días recuperó la vista. Y en ese encuentro con el Señor cambió su vida. Y luego de ser perseguidor de la iglesia, perseguidor de todo aquel que profesara que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, se convirtió entonces en un defensor, en un proclamador, en un verdadero seguidor de Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Espero que tengan a la mano la cartilla, espero que estén tomando los apuntes, porque aunque este año no se van a llevar a cabo las confirmaciones, el año entrante no sabemos en qué momento ya nuestro obispo podrá venir a nuestra parroquia a darnos este sacramento, a confirmar nosotros delante de él nuestra fe en la iglesia, convertirnos en verdaderos testigos. Entonces, espero que estén siguiendo todos y cada uno de estos temas que estamos por medio de la televisión y de la radio compartiendo con ustedes, porque ya casi la cartilla está por terminar, pero ustedes tienen un compromiso, que es seguir profundizando, seguir analizando, porque cuando ya se nos dé la fecha de la confirmación habrá un examen, habrá una evaluación de todo esto que hemos tratado con ustedes durante todo este tiempo, para poder así nosotros, sacerdote, decirle al señor obispo que ustedes están preparados, que ustedes han recibido la debida formación y que ustedes tienen en sí la certeza de que ustedes quieren ser verdaderos creyentes, verdaderos católicos, verdaderos seguidores del Señor. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio. Como les compartí hace un momento, pues los primeros cristianos, la mayoría, muchos de ellos tuvieron que dar su vida por el Evangelio. Los apóstoles todos murieron martirizados, porque no dejaron de cumplir la misión que Dios les había encomendado, porque es que hoy la lectura que nosotros hemos compartido, que ustedes de seguro desde su casa la tienen a la mano la Sagrada Escritura, y podrán con más tiempo volver a releerla en esta semana, seguir con la gracia del Espíritu Santo discerniendo qué me quiere decir el texto a mí. ¿A qué me está invitando el Señor? El Señor me está invitando primero a seguirle. El Señor me está invitando primero a que con mi testimonio, porque siendo testigo tengo que dar testimonio, llevar a otros también a la iglesia, llevar a otros también a ser seguidores de Jesucristo. Entonces, sus discípulos, aún estando presos, aún estando en la cárcel, aún pasando persecuciones, aún pasando muchas dificultades,
no dejaron de enseñar, no dejaron de evangelizar, no se quejaron un solo momento, no hubo en ellos una palabra que llevara a decir ya estoy cansado, no quiero esto. No, al contrario, entre más los perseguían, entre más recibían ultrajes, entre más ellos les trataban de impedir que hablaran de Jesucristo, el Señor, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, lo hacían con más fuerza, con más ganas. No había un solo lugar en donde no hablaran de Jesús, hasta estando en la cárcel. Ellos dieron testimonio, dieron su vida, dieron todo lo que tenían ahí en ese momento y convirtieron hasta algunos de sus carceleros. Pedro estando en la cárcel, Pedro estando ahí en ese lugar, con su predicación, con sus palabras, hizo que el guardia que lo tenía cuidando se convirtiera. Y tanto él como toda su familia pidió el bautismo y se convirtieron al Señor. La fuerza que tiene, no sus palabras, no las palabras de Pedro, no, es la fuerza del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo que habla por medio de nosotros. La fuerza del Espíritu Santo que nos toma como instrumento. Dejémonos tomar por instrumentos del Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados a servirle al Señor. Tú y yo estamos llamados a poder, con la gracia del Espíritu Santo, llegarle a otros. Tal vez tenemos miedo. Tal vez podemos decir no sé qué decir. Pero si oramos al Espíritu Santo, Él nos dará las palabras como se las dio a sus discípulos. Él nos dará la valentía, Él nos dará el camino, Él nos mostrará qué tenemos que hacer, cómo tenemos que llegar al corazón de nuestros semejantes, en nuestro propio hogar, en nuestro lugar de trabajo, en donde estamos. No somos nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestros falaces conocimientos que no son nada. No vamos a poder dar testimonio. Es con la fuerza, es con la gracia del Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, la que hace posible que el Señor nos hable por medio de nosotros, con la gracia de su Espíritu Santo. Me dio Jesús, por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura o en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Bueno, jóvenes, viene una pregunta muy importante. ¿Estoy dispuesto a vivir mi compromiso como confirmado? ¿De qué forma? Tienen toda esta semana para pensar esa respuesta. Tienen toda esta semana para documentar esa respuesta en su cuaderno. Tienen toda la semana para que en su cuaderno puedan muy bien explicado ustedes si están dispuestos a vivir este compromiso. Porque es que la confirmación es un sacramento que libremente yo recibí. Y es un sacramento que libremente tú también tienes que decir si lo quieres recibir. Si quieres confirmar esta fe, la fe que tus padres en todo este tiempo han dado testimonio, la fe que tus padrinos de bautizo han dado testimonio durante todo este tiempo. Ya has recibido la primera comunión, ya has recibido a Cristo, lo estás recibiendo cada vez que vienes a la Eucaristía, cada vez que si estando en pecado te arrepientes, estando en pecado buscas la confesión, vas al sacerdote y sigues así en tu camino de conversión, porque la vida es un camino de conversión que nos lleva al Padre cuando ya no estamos en este mundo, llevando una vida conforme a su santísima voluntad. Entonces, hay una pregunta muy clave. ¿Sí estás dispuesto a vivir tu compromiso como confirmado? ¿De qué forma? ¿Cómo? Eso es esta tarea que tú debes realizar. Y tenemos, pues, la cartilla nos trae toda una explicación de qué es ser mártir, para profundizar aún más toda esta vida de servicio, toda esta vida de testimonio, toda esta vida de amor por el Señor, porque esa es la vida. Una vida llena de ese amor de Dios que nos ama infinitamente para nosotros saber amar y comprender y perdonar a nuestros semejantes. Fue un placer, queridos jóvenes, estar con ustedes en esta mañana, compartir con ustedes este tema. Tal vez hay muchas más cosas que decir. A la luz de la palabra hay mucho más, pero
ahí tienen tanto trabajo, tantas cosas que estoy seguro que ustedes estén sacando el tiempo para seguir profundizando, porque esa es su tarea con sus papás, seguir profundizando. Les recuerdo que aunque no sea en este año la confirmación, el año entrante, no sabemos en qué momento, en qué mes, si iniciando o en qué momento, pues se podrá llevar a cabo esta celebración para recibir el sacramento. Entonces, espero que estén muy atentos, llevando, fortaleciendo todo este camino. Que Dios y la Santísima Virgen María nos siga bendiciendo, nos siga acompañando y nos siga llenando de su gracia el Señor con su Espíritu Santo para seguir preparándonos para decir sí a la confirmación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Sí, para ser libres nos ha liberado Cristo. ¡Aleluya!